En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanas y hermanos, dispongámonos a celebrar esta Santa Misa, durante la cual vamos a pedir por el descanso eterno de nuestros hermanos Alicia Castillo Torres, Celia Marta Pérez Chávez, María del Carmen López González, Antonio Reyes Bárcenas, José Luz Uribe, Felicitas Vázquez Capistrán, Marta Velasco Ocaña, Lucio Segoviano Rivera en el 16º aniversario, Epifanio Monroy Calixto, María Montserrat Ocaña Mondragón, Mercedes Rivero Soto, Miguel Sánchez Ruiz, Deyanira Barragán Méndez, Julio Pellicer, José Guadalupe Mondragón Ruiz, Josefina Ruiz Trejo, Eulogio Rebolledo Capistrán, María Guadalupe Cedillo Hernández, Amalia Navarro Quirós, María del Carmen Ávila Almanza, Antonio Mondragón Piña en el 38º aniversario, Marta Flores González en el 7º mes, María Esther Villalpando Reyes en el 7º mes, Roberto Herrera en el 8º mes, Elvira Díaz Sandoval en el 5º mes, Rocía Gaitán Villalpando en el 5º aniversario, María Elena Gaitán Villalpando, Cleotilde Sánchez Ruiz en el 7º mes, José Ruiz Saucedo, Cleotilde Sánchez, José Villanueva Acosta, Anastasia Acosta, Octavio y María Glafira Ruiz Sánchez, Juan Carlos Fuentes Juárez, Gervasio García Hernández en el 2º mes, Roberta Ramírez Bobadilla, Irene Ayala Gobea en el 8º mes, Juan Hernández Cedillo, Jaime y Óscar Hernández Ayala y María del Carmen Pérez Vargas en el 2º mes de su fallecimiento, y por las ánimas del purgatorio. También pedimos por la salud, liberación y bienestar de Anita, Rosa y José Próspero Ruiz Sánchez, Liliana Camacho, Carmen Ruiz, Julio y Antonio Mondragón Linares y Estela Reza Cruz. Y damos gracias a Dios por un año más de vida de parte de Francisca Coronado Pachango. Y le damos también gracias a Dios por todos los beneficios y hacemos nuestras peticiones, tanto nosotros que estamos aquí presentes como aquellos que nos dan seguimiento por la vía virtual. Pero antes, en silencio ante Dios, pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestras conciencias de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca? De modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearla a los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel.
nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del templo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelve el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios
y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Esta es palabra del Señor. En este domingo, dado que la misa es la dominical, de mañana, aunque hoy sea sábado, pero la liturgia de este domingo maneja la figura de la viña, del viñedo. Sabemos todos perfectamente que pues la viña es la planta de la uva. El viñedo pues es el terreno en donde están sembradas estas plantas, que pueden ser más grandes, más chicas, dependiendo de esa propiedad. Pero aquí hablamos seguramente de viñedos un poquito grandes, amplios. Y es la forma como el profeta Elías en el Antiguo Testamento nos hace esta comparación, que donde vemos ahí, echa en cara Elías la ingratitud del pueblo de Israel. La forma como él ha observado que, pues, menosprecian todos los favores que les ha otorgado Dios. No olvidemos que el pueblo de Israel era el pueblo elegido y por consiguiente entonces, pues, Dios los había colmado de bastantes favores. Sin embargo, resulta con que ese pueblo se le subleva, continuamente se queja, continuamente está cometiendo faltas, le voltea la espalda, adorando a otros dioses, etcétera, etcétera. Por eso es que les dice el profeta Isaías esta parábola. Dice: voy a cantar en nombre de mi amado, o sea, de Dios, una canción a su viña. Mi amado, o sea, Dios, tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero su viña dio uvas agrias. Es lo que les dice el profeta Isaías a los israelitas. Dios les ha dado todos los favores, todas las gracias, les ha colmado de bienes incluso, esperando de ustedes buenos frutos, esperando gente de justicia, esperando gente de verdadera fidelidad a Dios, esperando gente unida, fraterna, y sin embargo, resultó todo lo contrario. Entonces, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Y entonces al final nos dice: pues ahora bien, habitante de Jerusalén y gente de Judá, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más puedo hacer por mi viña? Voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada, derribaré su tapia, será pisoteada, la convertiré en un erial, nadie la podará ni le quitará los cardos, crecerán en ella los abrojos y los espinos, etcétera, etcétera. En vista de que la viña no dio los frutos esperados, pues simplemente va a quedar destrozada. Y efectivamente nos dimos cuenta en el Antiguo Testamento cómo después el pueblo de Israel fue abatido por sus enemigos, fue desterrado y en fin, sufrió bastantes situaciones adversas a causa de sus infidelidades. Y por eso es que surge el Salmo que acabamos también de leer, el Salmo 79, donde dice: la viña del Señor es la casa de Israel. Entonces ahí viene la súplica:
Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de agua de aquí a los paganos y los plantaste y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. ¿Y por qué has derribado su cerca de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearla a los animales salvajes, etcétera, etcétera? Aquí vienen las lamentaciones en el Antiguo Testamento de las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel a causa de su infidelidad, a causa de una actitud completamente negativa que Dios no esperaba de su pueblo elegido. Y después también Jesús, ahí también usando la figura de la vid y del viñedo, pues también les dirige una parábola a los sacerdotes y a los ancianos del templo de aquel tiempo. Y les dirige la parábola que acabamos de escuchar, que un señor plantó su viña, le puso pues todo lo necesario para que fuera una buena cosecha posteriormente, pero después de plantar todo y dejarlo todo bien preparado, tuvo que salir de viaje y se fue. Contrató a unos viñadores para que se encargaran de ella y posteriormente recogieran sus frutos y le dieran a él su porcentaje. Después de un tiempo, el Señor no tenía noticias de lo que había pasado con su viña y mandó a sus servidores a preguntar qué había pasado y por qué no le habían mandado su dinero. Y nos dice aquí la parábola que los viñadores maltrataron a esos servidores de su patrón y los sacaron y los golpearon. Después mandó a otros a ver si los respetaban más e hicieron lo mismo, incluso mataron a uno. Después dijo el dueño: voy a mandar a mi hijo seguramente así lo respetarán. Y efectivamente manda a su hijo, pero le hicieron lo mismo. No escucharon lo que les dijo, simplemente lo maltrataron y también a él lo mataron. E igualmente, aquí Jesús hace la pregunta: ¿qué es lo que entonces hará el dueño del viñedo? Le pregunta a los que lo escuchaban. ¿Qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores para que le entreguen sus frutos a su tiempo. Pero aquí ellos no habían entendido que Jesús se refería a ellos, a los sacerdotes, a los ancianos del templo, a los escribas, a los fariseos, que se habían adueñado prácticamente del pueblo de Israel y lo habían desviado del buen camino. Habían interpretado a su modo las Sagradas Escrituras y ellos, aun cuando exigían a los demás el cumplimiento, sin embargo ellos no lo cumplían y hacían las cosas a su modo. Y no obstante que estaba anunciada la llegada del Mesías y que efectivamente llegó, pues tampoco a él lo escucharon. Y ya anteriormente Dios había mandado a los profetas y a los profetas tampoco los habían escuchado, incluso mataron a algunos. Pues Dios esperaba que a su hijo no lo mataran y mandó a Jesús. Sin embargo, solo un pequeño sector del pueblo de Israel lo escuchó, la gente más pobre, la gente más humilde, la gente más sencilla, pero aquellas autoridades del templo más bien lo consideraron su enemigo, lo consideraron que quería cambiar las leyes, la doctrina, y con esa excusa pues lo mandaron a apresar, lo maltrataron y lo crucificaron. Pues igualmente aquí Dios, a través de esta parábola, les hace ver las faltas que estaban cometiendo en esta ocasión los sacerdotes del templo y los ancianos, que se habían apoderado de su pueblo y lo habían manejado a su modo. Por eso es que entonces, pues ellos también quedaron fuera posteriormente de lo que era la autoridad del reino de Israel
incluso el templo fue destruido y como lo sabemos también, pues la doctrina de Cristo ya no fue entregada solo al pueblo de Israel, sino fue entregada a toda la humanidad incluyéndonos a nosotros que también somos sujetos de la palabra de Dios, nosotros que somos destinatarios también del reino de Dios, pero pues al mismo tiempo de sentirnos contentos, orgullosos de esto, también debemos de preguntarnos, bueno, ¿y cómo estamos entonces nosotros acatando la voluntad de Dios? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio que Dios nos ha enviado a través de su Hijo? ¿Cómo lo estamos poniendo en la práctica, ese Evangelio de amor, de justicia, ese Evangelio de fraternidad, ese Evangelio en donde desea que todos estemos constantemente unidos? Por eso San Pablo, en la segunda lectura que también acabamos de escuchar, exhorta a los filipenses diciéndoles: hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio, y pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí. O sea, exhorta a San Pablo a poner en práctica ese Evangelio que les ha transmitido directamente de los apóstoles, directamente de Cristo, para que entonces ellos alcancen sí la salvación y sean dignos miembros de un pueblo universal de Dios que somos todos nosotros. Pues, queridas hermanas y hermanos, yo creo que con estas dos imágenes, dos parábolas, con la imagen del viñedo, nosotros comprendemos cuál es la voluntad de Dios, comprendemos cuál es su actitud hacia nosotros, y nosotros podemos hacer en base a estas dos lecturas, sobre todo la primera y la última, un examen de conciencia a ver si de verdad estamos, como dice San Pablo en la segunda lectura, apreciando todo lo que recibimos de Dios y aprovechándolo para el bien, y si verdaderamente estamos siguiendo el Evangelio, viviendo en el amor, viviendo en la fraternidad y viviendo en la justicia, que es lo que nos pide Jesús, sobre todo en su Evangelio, y todo ello para nuestro propio bien, todo ello para que nosotros vivamos mejor, todo ello para que alcancemos la felicidad humana que es posible alcanzar y posteriormente la felicidad eterna. Pero pues para ello nosotros debemos sí saber escuchar a Dios a través de su palabra y saber ponerlo en práctica, no a nuestro modo, sino bajo la interpretación que nosotros sabemos que nos da la Iglesia y que es la válida para que en realidad sea parte de nuestra vida y nos lleve por el buen camino. Nos ponemos de pie. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Elevemos, hermanos, nuestra plegaria al Señor con aquella confianza filial que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. Y después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que en virtud del bautismo los fieles laicos, en especial las mujeres, participen más en las instancias de responsabilidad de la Iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, que ejerzan fielmente su ministerio, oremos. Padre, escúchanos.
por la familia humana, que goce abundantemente de su divina bondad. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nuestros gobernantes, que sean siempre asistidos por la sabiduría y la fortaleza divina. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Cielo y la
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual con día de ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo Miguel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Recuerda a tus hijos Alicia Castillo Torres, Celia Marta Pérez Chávez, María del Carmen López González, Antonio Reyes Bárcenas, José Luz Uribe, Felicitas Vázquez Capistrano, Marta Velasco Ocaña, Lucio Segoviano Rivera, Epifania Monroy Calixto, María Montserrat Ocaña Mondragón, Mercedes Rivero Soto, Miguel Sánchez Ruiz, Deyanira Barragán Méndez, Julio Pellicer, José Guadalupe Mondragón Ruiz, Josefina Ruiz Trejo, Eulogio Rebolledo Capistrán, María Guadalupe Cedillo Hernández, Amalia Navarro Quirós, María del Carmen Ávila Almanza, Antonio Mondragón Piña, Marta Flores González, María Esther Villalpando Reyes, Roberto Herrera, Elvira Díaz Sandoval, Rocío Gaitán Villalpando, María Elena Gaitán Villalpando, Cleotilde Sánchez Ruiz, José Ruiz Saucedo, Cleotilde Sánchez, José Villanueva Acosta, Anastasia Acosta, Octavio y María Glafira Ruiz Sánchez, Juan Carlos Fuentes Juárez, Gervasio García Hernández, Roberta Ramírez Bobadilla, Irene Ayala Gobea, Juan Hernández Cedillo, Jaime y Óscar Hernández Ayala, María del Carmen Pérez Vargas, las ánimas del purgatorio, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate además de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de resucitar, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos, Señor, por la salud, liberación y bienestar de Anita, Rosa y José Próspero Ruiz Sánchez, Liliana Camacho, Carmen Ruiz, Julio y Antonio Mondragón Linares y Estela Reza Cruz. Y te pedimos que aceptes el acto de gratitud de parte de Francisca Coronado Pachango por un año más de vida que le has concedido. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, así también nosotros merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos nosotros somos hijos de Dios, elevemos nuestro canto con las mismas palabras que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad a tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Guardando su distancia, dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos participamos de un mismo pan y un mismo cáliz. Hermanos, quien esté preparado para recibir la comunión, pase al centro tomando su distancia. Los que no tomen asiento. Gracias.
Nos ponemos de pie. Vamos a rezar la oración a San Jerónimo por la salud. Glorioso San Jerónimo Emiliani, compadécete de nuestra miseria humana. Líbranos de pestes, hambres y guerras. Defiende la inocencia de los niños. Aleja la enfermedad de nuestros cuerpos. Vuelve sanos a los contagiados y protégenos de tantos males que nos acechan. Tú que has cuidado con misericordia y ternura a los enfermos de la peste, intercede ante el trono de Dios en estos momentos de tribulación y prueba. Amén. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanas y hermanos, podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias.